Amado Señor, te agradecemos la gran bendición que nos das de estar juntos, reunidos a través de este medio para estudiar tu santa palabra. Señor, no soy digno, Señor, de estar delante de ti. Conoces mis errores, mis fallos, y sé, Señor, que soy un cristiano en proceso, pero también, Señor, sé que la obra de perfección y santificación es también tu trabajo en mí, y te pido, Señor, que tengas a bien estar con tu siervo para exponer la Escritura, lo que me has mostrado a través de este estudio, y que pueda exponerlo con valentía y con fidelidad a tu palabra. Te pido porque te muevas en medio de nosotros y que puedas ser tú quien dirija cada palabra, cada pensamiento, de manera, Señor, que tu palabra sea glorificada en medio de nosotros. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adelante, hermano. Amén, Omar. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir este estudio a través de la web, y te pedimos que tu maravilloso Espíritu Santo nos esté acompañando en el estudio de tu santa palabra. Gracias por nuestros hermanos que se esfuerzan y que indagan diligentemente para poder compartir lo que tú les muestras. Señor, que este libro de Gálatas sea cada vez más claro en cuanto a la verdad contundente de nuestra libertad en Cristo. Bendice a todos nuestros hermanos y a aquellos que por distintos motivos quieren compartir este estudio online y no lo pueden hacer. Oramos por ellos también y por aquellos que van a oír la grabación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bien, le voy a encargar a mi hermano Reinaldo si me puede ayudar con los micrófonos. Voy a iniciar a compartir pantalla con ustedes. Claro, hermano, claro. Bien, el estudio de hoy se refiere a esta sección del libro de Gálatas, del versículo 1 al 10 del capítulo 2. Me gustaría primero que nada leer el pasaje para irnos ubicando. Y la escritura dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los de reputación, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. Y así, ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que parecían ser algo, lo que eran no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Al contrario,
viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, en mí, para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Bien, retomando un poco el resumen de todo lo que ha venido siendo el capítulo 1 de Gálatas, Pablo defiende su apostolado y el evangelio de la gracia como un evangelio dado por Cristo mismo y no recibido ni aprendido por las enseñanzas de ningún hombre. Pablo describe que su primer encuentro con los líderes de la iglesia, esos pilares, fue 14 años después de al parecer, de su conversión. Y eso fue por la obediencia a una revelación. No sabemos si quizá Tito hubiera estado ahí incluido en esa revelación, pero parecía ser que Pablo más bien, obviamente la proclamación del Evangelio de Pablo no reposaba en la aprobación de los apóstoles, ni tampoco su autenticidad o la autoridad dependía de ello. Pero tampoco quería encontrarse peleando contra ellos. Sin embargo, vemos que ese evangelio de la gracia fue confirmado por aquellos que eran tenidos por columnas de la iglesia en aquel tiempo, Jacobo, Cefas y Juan. Nótese que Pablo toma a Tito. Tito era vamos a decir que el caso de prueba de Pablo para con los líderes en la iglesia de Jerusalén, ya que él era griego, convertido al cristianismo, y no había sido circuncidado. Recuerdo con mucho afecto una anécdota de mi hermano Reisinger, en el cual él cuenta la historia de este pastor que en los años 70, más bien 60, va por el camino y en su auto encuentra 3 hombres afroamericanos y los invita a subir a su auto y llevarlos a donde tenían que llegar, y les comenzó a hablar del Evangelio, y esas personas creyeron el Evangelio. Y al creer el Evangelio, él les dice: yo voy justamente hoy día domingo, voy a predicar a una iglesia que me están invitando en esta área de Estados Unidos. ¿Quieren venir conmigo? Y ellos acceden, y cuando llega en aquellos tiempos de la segregación racial, cuando llega a la iglesia, alguno de los pastores o líderes se le adelantan y le dicen: hermano, esta es una iglesia para blancos solamente. Y a lo que el pastor responde: bueno, ellos son mis invitados.
Si ellos no pueden pasar, no puedo pasar yo tampoco. Entonces, algo parecido estaba pasando en este caso de prueba que Pablo de alguna manera expone al traer a Tito consigo. Probablemente no creemos que Pablo estuviera buscando una pelea, pero la verdad del Evangelio estaba en juego y él tenía que estar seguros de que todos los hermanos, él como apóstol, que había recibido este Evangelio de gracia, y los hermanos pilares de la iglesia que estaban en la iglesia en Jerusalén, dedicados más bien al Evangelio de la circuncisión, o para la circuncisión, estaban hablando de lo mismo. Y ante esta situación, pues bueno, los hermanos solamente tenían dos alternativas. Uno era extender la mano en compañerismo a Pablo, como diciendo, estás haciendo exactamente lo que nosotros queremos que hagas, o lo que creemos que el Señor te ha mandado a hacer. O por otro lado, podrían haber le hubieran dicho a Tito, Tito, te reconocemos como hermano, sabemos que Dios ha trabajado en tu vida, pero es necesario que te circuncides para considerarte hermano. ¿Cuáles eran las consecuencias de cualquiera de estas dos opciones? Bueno, la primera, si extendieran la mano, como en este caso vemos que los apóstoles lo hicieron, pues era el apoyo incondicional al evangelio que Pablo estaba predicando como uno igual al de ellos, como un solo evangelio de gracia a través de la fe solamente en Cristo. De lo contrario, ¿cuál hubiera sido el otro resultado? Pues que hubiera sido un claro apoyo de parte de la iglesia en Jerusalén a los judaizantes. Simplemente esto nos hace recordar y meditar que hay momentos de tensión en la historia de la iglesia en que el resultado de estas controversias marca el destino o el rumbo que va a tomar la iglesia. Como esto podemos recordar la Reforma, en el que claramente se le dio a Lutero en su momento la opción de renunciar a lo que él había venido diciendo, que era no a los dogmas papales, únicamente reposar en la Escritura, y lo que enseñaba la Escritura era un evangelio únicamente por fe en Cristo. Hay momentos así, hermanos. Y en este caso, ¿cuál fue el resultado que vemos plasmado en Gálatas 2, del 1 al 10? Bueno, en primer lugar, Tito no fue obligado a circuncidarse. Y dos, que justamente el evangelio que predicaba Pablo fue reivindicado como el mismo evangelio, pero con otro ministerio. Es decir, Pablo claramente tenía un ministerio hacia los gentiles, pero eso no lo hacía un evangelio diferente. Era el mismo evangelio. En caso contrario, ¿cuál hubiera sido el resultado? Bueno, el resultado es que, en primer lugar, tendrías dos evangelios. Es decir, el primer evangelio sería: cree en el Señor Jesús como
como lo estaba predicando Pablo, y otro, el Evangelio, como lo venían predicando los judaizantes, quiere decir, cree en el Señor Jesús, pero te tienes que circuncidar y aparte tienes que guardar la ley, que era justamente lo que venían predicando los judaizantes, lo cual nos lleva a la segunda consecuencia que hubiera pasado, y eso es que tendrían que haber necesariamente dos iglesias, una iglesia gentil y una iglesia judía, como ahora algunos lo tratan de hacer. Sin embargo, en este caso vemos claramente que toda la iglesia se puso de acuerdo en el mismo evangelio sin las obras de la ley. Ahora, si nos remontamos a Hechos 16 del 1 al 3, vemos que aquí Pablo hace algo que pareciera ser que contradice lo ya acordado. Dice, bajó también a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, del cual hablaban favorablemente los hermanos de Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Justamente uno de las acusaciones de los judaizantes, los cuales trataban de ganarse el favor de los gentiles para judaizarlos, era que ellos decían de Pablo, Pablo circuncida a gente fuera de ustedes, iglesias gentiles, pero viene y predica otra cosa. Esa era justamente la acusación. Y tendríamos que preguntarnos si esta era realmente una inconsistencia en el comportamiento de Pablo. Recordemos que Pablo siempre, vez tras vez, a lo largo de todo el libro de Hechos, vemos cómo él siempre entraba primero a las sinagogas a hablarle a los judíos. Independientemente de si los judíos estuvieran dispuestos o no a escucharle, que en la gran mayoría de las ocasiones no era así, la palabra clave en estos versículos es: quiso Pablo que saliera con él. Y la otra frase clave dentro de este versículo es: por causa de los judíos. Es decir, Pablo no circuncidó a Timoteo como una condición para considerarlo hermano, sino como una estrategia para alcanzar a los judíos. Es decir, para que de alguna manera esto no fuera tropiezo para llevar el evangelio a los judíos. Si ellos tenían que entrar a las sinagogas, pues obviamente el no estar circuncidado era un gran impedimento. Y vemos cómo Timoteo siguió a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, en los cuales primero fueron a los judíos. Es decir, la circuncisión de Timoteo estaba dentro de la libertad cristiana, ya que Timoteo iba a funcionar o iba a tomar este rol dentro de las funciones evangelísticas. Su objetivo era de derribar
la aparente oposición de los judíos no creyentes. Caso contrario que vemos en Tito. O sea, a Tito no se le obliga a circuncidarse porque simplemente Tito ya era considerado hermano en Cristo. Y no había ninguna circunstancia por la cual se le obligara a circuncidarse. Ceder en el caso de Tito y acceder a las demandas de los judaizantes sería negar la suficiencia del Evangelio de Cristo. Son cosas muy diferentes, hermanos. Y bueno, esto me recuerda en alguna ocasión alguna entrevista que tuve con algún pastor. Yo visitando en alguna ocasión un encuentro de varios esfuerzos misioneros, encontré dos historias. Una de ellas, estas mujeres que ingresan dentro de la comunidad árabe en ciertos países como Pakistán, en las que ellas pues están completamente cubiertas de pies a cabeza, pero que como un símbolo o como una forma de expresión cultural dentro de estas regiones, ellas se tatúan las manos y cada tatuaje tiene cierto significado. Y estas mujeres cristianas se tatúan en las manos el Evangelio. A través de símbolos y signos que solamente estas mujeres reconocen, ellas a través de este esfuerzo pueden compartir con otras mujeres el Evangelio de Cristo. También recibí otra historia, esta probablemente más impactante, de un pastor, a una persona que Dios había levantado dentro de un reclusorio en Los Ángeles, el cual optó por tatuarse en la espalda varias imágenes del Evangelio. Cuando yo le pregunté a este pastor qué opinaba de eso, su respuesta fue, bueno, haciendo referencia a otro gran predicador que anda circulando mucho en las redes sociales, decía, bueno, este pastor dijo que en alguna ocasión tuvo la misma pregunta frente a un hombre que hacía esto para acercarse a ciertos grupos pandilleros, y él decía, tú no tienes que ser como el mundo, tú no tienes que ser como el mundo, lo que el mundo quiere es que tú seas sincero y que les prediques el Evangelio correcto. Pero eso me hizo pensar, porque, hermanos, ciertamente hay puntos de la ley que eran puntos meramente distintivos de Israel para distinguirlos entre todos los demás pueblos. Pero el día de hoy, la ley de Cristo nos obliga a amar a nuestros hermanos, a amar y llevar el Evangelio a toda criatura por cualquier medio posible. Y probablemente esto pudiera levantar algún cierto tipo de polémica,
Pero yo creo, hermanos, que si sinceramente estamos haciendo un esfuerzo por llevar el Evangelio en esas comunidades, en esos lugares tan difíciles de llegar, sin duda el Señor va a bendecir estos esfuerzos. Aunque yo haga probablemente ciertas cosas que no están, vamos a decirlo así, aceptadas o bien vistas por nuestra cultura o por nuestro grupo eclesiástico o por nuestra denominación, porque finalmente la ley de Cristo es la ley del amor. Regresando un poco al tema, probablemente el haber escogido a Bernabé, que la Escritura lo define como hijo de consolación en Hechos 4, 36 al 37, recordemos que Hechos narra cómo Bernabé dona un terreno y pues se gana este título de hijo de consolación como aquel hombre que siempre pone paz y que siempre está dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de los demás. Probablemente era el personaje ideal para esta conferencia tan difícil que Pablo iba a tener, porque Bernabé era bien conocido en la iglesia de Jerusalén. Recordemos que también en Hechos 9, del 26 al 30, Bernabé intercede por Pablo, en aquel tiempo llamado Saulo, para ser aceptado por la comunidad, puesto que todo el mundo corría al saber que Saulo venía. Y Bernabé es este intercesor, es intermediario, bien conocido por la iglesia de Jerusalén. También vemos a Bernabé en Hechos 11, del 22 al 30, invitando a Saulo, en aquel tiempo a Saulo, como discipulador, como maestro, y es contado entre aquellos maestros y profetas de esa iglesia. Sin duda, Pablo, en Hechos 22, del 6 al 24, claramente se nos es relatado cómo Pablo es señalado por Cristo para ir a los gentiles. Él tenía ese ministerio, y quizá también la razón por la cual él sube a Jerusalén, según esta revelación que nos explica Gálatas 2:2, probablemente haya sido, esto lo dicen algunos comentaristas, probablemente haya sido esta profecía de Agabo, en Hechos 11, 27 al 30, vamos a verlo. Dice: por aquellos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en tiempo de Claudio. Los discípulos entonces, según cada uno de ellos prosperaba, determinaron enviar ayuda para los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Pudiera ser que esta revelación por la cual Pablo baja a Jerusalén haya sido justamente esta profecía, lo cual Pablo aprovecha para llevar
y aclarar este tema del Evangelio tan importante. Tito era una persona sumamente probado como discípulo, tan es así que en Segunda de los Corintios es mencionado 8 veces. Gálatas se escribió mucho antes que Segunda de Corintios, pero para ese entonces Tito ya había ganado el testimonio de ser fiel colaborador de Pablo. Y dice nuevamente Gálatas 2:2, dice, pero lo hice, les expuse el evangelio proclamado entre los gentiles, dice, pero lo hice en privado, a los de reputación, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. Y bueno, ¿qué es este correr en vano? Bueno, hermanos, solamente quiero decirles que Pablo ya en aquel entonces ya había sufrido bastante, estaba siendo desacreditado en Gálatas, había estado ya bajo bastante persecución. Y hermanos, la pregunta de Pablo era simplemente válida. La pregunta era, ¿valía la pena tanto sacrificio por un evangelio equivocado? Aquí vemos que Pablo sabe que de alguna manera Dios se mueve a través de su iglesia. Dios se mueve a través de su cuerpo. Y eso me trae a la memoria hace cerca de 2 años, yo preguntándome si yo soy el único loco que cree estas cosas acerca de la Biblia. Y Dios en su infinita bondad me regala la amistad de nuestro hermano José Antonio y me dice, no estás solo. Y de repente me dice, es que allá por Venezuela hay otra hermana que también la tiran de loca, pero que cree lo mismo que nosotros. y en República Dominicana y en Argentina. Hoy mismo acabamos de recibir el testimonio de un hermano en Colombia que se repite la misma historia diciendo, es que yo pensé que estaba solo. Pero Dios nos confirma poco a poco en el Evangelio de una manera maravillosa, porque no queremos correr contra la iglesia, queremos correr con la iglesia. Ciertamente existe al día de hoy una corrupción importante dentro de la iglesia institucional, dentro de las denominaciones. Pero Dios nos confirma dentro de su cuerpo verdadero. No negamos que haya verdaderos hermanos dentro de la iglesia institucional, dentro de las denominaciones, pero un verdadero hermano siempre va a buscar más y más del Señor y va a tratar de ir a la verdad. Justamente ahora, antes de comenzar, tuve una conversación con mi hermano Reinaldo, en el cual recordábamos un libro leído por ambos que se llama Cristianismo en Crisis, de Hank Hanegraaff. Y este hermano expone todas
las, la corrupción que existe dentro de este movimiento pseudocristiano llamado movimiento de fe. Y sabemos que hay hermanos dentro de ese grupo que han creído el verdadero evangelio, pero el verdadero cristiano siempre debe de evaluar lo que escucha con las escrituras. Y el verdadero cristiano siempre sentirá ese mover del Espíritu que le dice, no estás en el lugar correcto. Tienes que salir de ahí. Llegando al momento decisivo, regresando a nuestro pasaje, dice, y así ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense el lugar de honor que pone Pablo a Tito como un hermano, como un igual. Dice Tito que estaba conmigo. Recuerdo mucho una escena de esta serie que es a veces difícil de ver por la bajeza que luego presenta en algunos casos. Pero me llama mucho la atención de esta serie que se llama Los Borgia, que habla sobre los papas españoles que alguna vez llegaron al papado, cómo presentan en aquel entonces a un indígena sudamericano traído de del nuevo imperio de la Nueva España ante el Papa para demostrarle que los indios en aquel entonces salvajes habían sido según ellos evangelizados y llevados a la fe católica, y lo presentan encadenado y cantando porque sabía el indígena que tenía que cantar, pero en ningún momento fue presentado como un igual. Hermanos, qué gran diferencia hay. Qué gran diferencia hay en el comportamiento de Pablo. Pablo presenta a Tito no como un perro gentil, y disculpen la palabra, pero así es como los judaizantes veían a los gentiles. Pablo lo presenta como un hermano, como un igual, casi como diciéndole, si tú caes, yo caigo contigo. Y pasando más adelante dice Pablo, y esto a pesar de falsos hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Pablo les llama hermanos? Bueno, Pablo les llama hermanos porque se ostentaban como aquellos que habían entendido el Evangelio, como aquellos que sabían que la fe en Cristo Jesús era imprescindible. Pero cuidado, hermanos, también les llama falsos. ¿Y por qué eran falsos, hermanos? Porque ellos modificaban el Evangelio puro de Cristo diciendo que además era necesario circuncidarse y guardar la ley. Hermanos, esto es algo difícil y no hay forma fácil de decirlo, pero cualquier
persona que se ostenta como cristiano, pero le añade o le quita al verdadero evangelio de Cristo, hermanos, no es un verdadero hermano. Y creo que a lo largo de nuestras conversaciones nos hemos dado cuenta que hay muchos pseudohermanos que siguen predicando el evangelio, pero que siempre están pidiendo o solicitando a los hermanos algo adicional. Y esto, hermanos, simplemente no es bíblico. O pensar que existe alguna otra forma de salvación. Discúlpenme, hermanos, pero esto simplemente es antibíblico. Pablo fue completamente cortante con esto. Vemos en el capítulo 1 justamente cómo Pablo decía, pero ¿quién nos fascinó? Si yo, incluso nosotros, si un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema, sea maldito. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es, no tenga opción de salvación quien haga eso. Nosotros, hermanos, siempre hemos, al menos así lo entendemos, cuando nosotros venimos a Cristo, después de estar en un estado de muerte espiritual, se nos ha regalado un nuevo corazón a través de la acción salvadora del Espíritu Santo, a través del Evangelio. Con lo cual, en ese momento, cuando venimos a Cristo, suceden muchas cosas maravillosas. Existe la expiación de nuestros pecados, existe la justificación delante de Dios, somos adoptados como hijos suyos, venimos a tener una unión perfecta con Cristo, hemos sido redimidos, hemos experimentado la redención. Y a partir de ese momento empieza un proceso de santificación que es nuestro caminar con Cristo. Pero ¿qué tenemos aquí? Si la justificación, el hecho de ser salvos en Cristo es creer en Cristo más la circuncisión, más guardar la ley o más cualquier otra cosa, entonces realmente nunca experimentamos la santificación. Nunca aprendemos a caminar con Cristo como hijos. ¿Por qué? Porque nunca sabemos si realmente hemos sido justificados. Ese es el gran problema de la justificación por obras. Es decir, en primer lugar, sería una justificación que es imposible, porque nadie podría llenar los requisitos de la ley. Y según Gálatas, justamente en los versículos 4 y 5, estaríamos bajo esclavitud. Dice que estos falsos hermanos fueron introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué usa Pablo esta frase tan dura de decir esclavitud? Hermanos, si mi salvación fuera por Cristo más obras,
ya sea las obras de la ley, o ya sea por vestir bien, por haber asistido a la iglesia, por haber celebrado la cena del Señor de una u otra manera, por haberme bautizado de una u otra manera, por haber cumplido todos los ritos de mi denominación o por haber cumplido todos los ritos de la ley. Ciertamente, siempre me preguntaría, ¿será que he cumplido lo suficiente? ¿Será que he hecho lo suficiente? Hermanos, eso es esclavitud. No hay otra manera de decirlo. Porque nunca sabríamos si hemos hecho lo suficiente. Es por eso que Pablo defiende la libertad del Evangelio a capa y espada. No se puede minimizar este punto. El problema no era si un hermano desea circuncidarse, si un hermano quiere seguir guardando los sábados, bueno, si él, para él cree que es suficiente, pues si él cree que es necesario, pues que lo guarde. El problema es que pusieran en jaque la suficiencia de Cristo y que sometieran con ello a los hermanos a esclavitud. El hermano R.C. Sproul cuenta una historia en la cual dice, pues había una hermana en la iglesia en la cual ella creía que jugar cartas, cualquier tipo de cartas, era algo completamente demoníaco y que por lo tanto se tenía que evitar. Él, al convivir con ella, pues evitaba todo este tipo de juegos que pues a veces con ciertos amigos lo hacía, pero él trataba de evitar todo esto conviviendo con ella, tal como Pablo en Romanos 14 dice, bueno, pues si existe tratar de no ser piedra de tropiezo al hermano débil. Si tú eres fuerte en la fe, pues trata de evitar comer o trata de evitar hacer las cosas que pudieran ser molestas al hermano débil. Sin embargo, esta hermana tan apasionada llegó a un momento en el cual ella empezó a predicar que si una persona creía el Evangelio, pero jugaba con estas cartas, cualquier tipo de carta, simplemente no podía ser salvo. Y daba su argumentación. Claramente es algo que Dios no quiere, claramente es algo que un hijo de Dios no puede hacer, etcétera, etcétera. Pero hermanos, en ese momento el Evangelio debía ser defendido. Está bien, si tú quieres tener esa posición, si tú quieres agregar esto a tu vida porque crees que el Señor te lo ha mostrado, ok, está bien, pero no lo puedes imponer a los demás. Porque imponerlo a los demás y ponerlo como condición para salvación simplemente es añadirle algo a la suficiencia del Evangelio de Cristo. Hermanos, el Antiguo Testamento terminó con un velo cerrado, siendo completamente dividido. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo y de todo creyente. El Nuevo Testamento comienza con las palabras de Cristo, consumado es. Y con ello,
el velo del templo es desgarrado de punta a punta. De manera que Pablo puede decir en Gálatas 2:16, un poco más adelante, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Bien, más adelante tenemos esta narrativa de Pablo diciéndonos, versículo 6, pero a los que parecían ser algo, lo que eran, no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Y bueno, parecía ser primero que Pablo dice aquí, lo que eran no me importa. Dios no hace acepción de personas. De alguna manera Pablo aquí es lo que está diciendo es, bueno, según Dios, desde la perspectiva divina, yo he creído en Cristo y ellos también, de manera que somos hijos de Dios los dos, a pesar de que pudiéramos diferir en alguna cosa. Sin embargo, desde la perspectiva humana, según los hombres, ciertamente tienen reputación, no solamente de ser, de haber andado con Cristo, sino de haber sido sus apóstoles, sus mensajeros y siervos de la verdad. Y hermanos, esto simplemente es algo que justamente nosotros probablemente hacemos todos los días. De forma muy recurrente cuando nosotros tenemos este tipo de, a veces, debates teológicos sobre uno u otro punto, nos gusta cuando podemos citar a algún famoso, algún teólogo prominente, o afamado, y compartir, citarlo, compartir lo que él pensaba como algo que afirma nuestra visión. Aunque sabemos que nuestra única y sólida roca, pues es la palabra de Dios. Sin embargo, en este caso, Pablo dice claramente, estos de reputación nada me impartieron, es decir, no me dijeron algo adicional, o no corrigieron nada de lo que yo venía predicando. Dice, al contrario, el versículo 7 dice, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, actuó también en mí, para los gentiles. Y bueno, hermanos, aquí hay una pequeña reflexión que me gustaría también dejarles, y pareciera ser que existen muchos paralelismos entre Pablo y Jeremías. Pablo era de la tribu de Benjamín. Jeremías era de la tribu de Benjamín también. Pablo, el apóstol enviado a los gentiles. Jeremías, vamos a ver, Jeremías 1:5,
Dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y entre que salieras de la matriz te consagré, y te di por profeta a las naciones. Jeremías siempre ha sido presentado como el profeta sufriente, aquel que fue metido en una cisterna esperando su muerte. Jeremías 38, del 4 al 13. Y podemos ver un Pablo en 2 Corintios 11, 18 al 33, viendo cuántas veces había sido perseguido, cuántas veces había sido apedreado, azotado con varas, en alguna ocasión incluso tenido por muerto, náufrago. Creo que hay muchos paralelismos que nos haría bien en reflexionar sobre ellos. Pero lo más importante que podemos rescatar de esto es que puede haber diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero es, hermanos, un solo evangelio. Y dicho sea de paso, también me gustaría que reflexionemos, quizá como un ejercicio posterior a este pequeño webinar, sobre los paralelismos también de Saulo de Tarso, y el rey Saúl. Ambos también de la tribu de Benjamín. Curiosamente, Saulo es la traducción griega para el mismo vocablo hebreo de Saúl, el rey Saúl. Pero en el antiguo pacto, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo era muy diferente. El Espíritu podía entrar y salir, y realmente la acción del Espíritu, después podríamos estudiarlo esto con más detalle, pues era para cumplir una función en específico, y no había realmente una garantía de que la persona que lo recibía permaneciera con ella. Pero en Pablo, hermanos, en el nuevo pacto, la acción que ejerce el Espíritu sobre nosotros es para siempre. Somos sellados, somos traídos, somos adoptados. Y aquel que inició la buena obra en nosotros no fallará. La ha de cumplir. Oh, benditas las bendiciones del nuevo pacto, de haber sido tenidos por dignos no, ciertamente no por nuestras obras, sino por el que llama, porque no es del que quiere, sino de Dios que tiene la misericordia. Bien, hermanos, finalmente el versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros nos fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A mí me parece que dar la mano en señal de compañerismo, pues es esta imposición de manos, decir, hermanos,
todos nosotros, delante de aquí de la iglesia, reconocemos que Pablo es un hermano nuestro, que no es un falso profeta, que es un hermano que está dedicado al evangelio de la incircuncisión, y le damos la mano, le damos la diestra en señal de compañerismo. Me parece que este es desgraciadamente el día de hoy pareciera ser que las denominaciones han hecho mucho hincapié en este tipo como de ordenación, en la cual pues pareciera ser como si le estuvieran bajando a través de poderes mágicos ciertas conferencias, cierta transferencia de poderes a la persona que es ordenada. Tengo que decirles que hace poco, hace unas 3, 4 semanas, un hermano me habló de Estados Unidos y me dijo, hermano, nosotros queremos ir a una iglesia con usted. Si nosotros no teníamos ningún inconveniente en imponerle las manos y ordenarlo como pastor. Hermanos, realmente dentro de mí yo me reí y dije, realmente con que me extiendas tu mano en señal de compañerismo es más que suficiente. Y bien, creo que llegamos al final de nuestro estudio. Dice el último versículo: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Creo que esto es simplemente un recordatorio, una reafirmación de lo que Jesucristo ya venía predicando. Quiero dejarlos con Lucas 14, del 2 al 14, donde decía también al que lo había invitado. Nuestro Señor decía: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que ellos también te inviten a su vez y seas recompensado, sino que cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, ¿cuántas hermanas y cuántos hermanos aquí están comprometidos con los pobres? Recordemos que nuestra hermana Natalie tiene un orfanato, un centro de ayuda para niños abandonados. Y también sabemos que nuestra hermana Lisette envió una buena donación a este grupo. Hermanos, no nos olvidemos de los más pobres, de los más necesitados. De alguna manera, Dios nos enseña y nos da grandes lecciones a través de estas hermanas. También oremos por ellas. Me gustaría abrir ahora pues los micrófonos para participaciones y preguntas. Gracias por escucharme, mis hermanos. Si algún hermano tiene alguna participación o algún comentario, adelante. Adelante, mi hermano José Antonio, te abro el micrófono.
Muchas gracias, hermano. Pues nada más para agradecerte, hermano, una muy interesante exposición sobre este pasaje. En particular, hermano, los versículos 1 y 2. Me gustó mucho la manera como trataste la sección aquella que dice, pero lo hice en privado a los de reputación para cerciorarme de que no había corrido en vano. Me gustó mucho lo que dijiste en, no sé, palabras más o menos, que ni la veracidad del mensaje de Pablo ni su autoridad dependían en absoluto de la aprobación de los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero que Pablo tampoco quería estar en pugna o en conflicto con la iglesia de Jerusalén. Esto, hermano, me parece una magnífica explicación. Muchos dicen, bueno, aparentemente en el versículo 2 Pablo está como esperando la aprobación de las columnas, de los que eran reputados en algo en la iglesia de Jerusalén, pero no es así, y esto lo podemos notar desde el inicio de la carta misma, cómo es que el apóstol Pablo defiende el evangelio que predica no como aprendido por hombres, sino como recibido directamente de Cristo. Y hace tal énfasis en este valor y en esta autoridad del evangelio que él predicaba, que en otro lugar lo llama mi evangelio. Hace tal, defiende con tal fuerza esta autoridad, este evangelio autoritativo, que dice que si alguna persona, si el mismo Pablo, después de haberles expuesto el evangelio, llegara diciéndoles otra cosa, fuera maldito. E igual en el versículo 1.8 que está marcando mi hermano aquí, o igual cuando dice que incluso si un ángel proclamara algo distinto de lo que él había proclamado, fuera maldito. Entonces, ante una afirmación, una serie de afirmaciones tan categóricas del apóstol Pablo a favor del carácter divino del evangelio que él había recibido de Cristo mismo y proclamaba, es obvio que Pablo no podía, estar esperando en el capítulo 2.2 de la aprobación de los líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando Dios mismo, Cristo mismo, se lo había revelado a él y revestía tal carácter, tal autoridad, y me gustó mucho pues entonces tu exposición, hermano, contradiciendo esta idea errática de que Pablo estuviera esperando la aprobación de los líderes. Fue muy, muy buena. Te agradezco mucho tu esfuerzo, hermano, en el mensaje de esta noche. Pues te agradezco muchísimo tu comentario, mi hermano. Realmente es increíble cómo Pablo lo pone a ese nivel, vamos a llamarle así, superlativo, de decir, bueno, si un ángel del cielo baja del cielo, ¿no? En alguna conferencia, algún predicador decía esta historia de esta mujer que tuvo una revelación y que le decía que ella tenía que creer en el Señor Jesús, más hacer tal o cual cosa para llegar a la salvación. Y le dijo el predicador, bueno, ya le puede agarrar a ese ángel y agarrarlo por las alas, abrirle la ventana y echarlo para abajo, porque sin duda no es el evangelio de Cristo. Y creo que
pues sonará a broma, pero es la realidad, es algo tan tajante para el apóstol, y debería ser para nosotros, porque pareciera ser como si en ocasiones toleramos mucho hay cierta tendencia ahora a soportar, bueno, en esta cultura ahora de la tolerancia, de aceptar a estos pseudo hermanos o falsos hermanos que están predicando un evangelio diferente y bajo pretexto de mantener la unidad sacrificamos la verdad. Pero creo que es claro Pablo aquí en su posición, y Pedro también nos anima a luchar por la verdad. Dice que una vez nos fue dada. Entonces creo que sí es importante mantener esta posición y ser claros, probablemente no ser vamos a llamarle así, groseros, o no ser insultantes, pero sí claros. ¿No te parece? Hermano, si me permites una nota, por supuesto que sí, hermano. Fíjate que si los mismos apóstoles de Jerusalén no hubieran estado de acuerdo con Pablo en el evangelio que Pablo predicaba, pues estos mismos apóstoles estarían bajo la maldición. Si los apóstoles no hubieran acordado, hubieran contradecido el evangelio de Pablo en algún punto, ellos habrían caído bajo la maldición de la que Pablo habla en el capítulo, en estos pasajes que estamos tomando. Si incluso un ángel, si yo mismo llegara predicando algo diferente, y de paso, si cualquier persona de este mundo dijera algo, si cualquiera de los apóstoles inspirados del Cordero dijera algo diferente a lo que yo he venido proclamando, sea maldito. Por supuesto que esto no ocurrió porque, como tú bien asientas, pues el evangelio que Pablo predicaba era el mismo evangelio que los apóstoles predicaban, de tal manera que, como también apuntas muy bien, le extiende la mano de una manera, pues, así como le da la mano a Pablo, se la niega a los judaizantes, y al darle la mano a Pablo, pues hay un compromiso, hay una solidaridad entre estos ministros del mismo evangelio que se estaba predicando. Pues qué hermoso, hermano, muchas gracias. Y quiero pues despedirme porque tengo que salir corriendo en este momento por mi esposa que me está esperando. Pero pues un abrazo muy cálido para todos. Muchas gracias, Omar. Pues gracias a ti, mi hermano. No sé si haya algún otro hermano que le interese dar algún comentario o externar probablemente alguna pregunta. Adelante, mi hermano Reinaldo. Hermano, me llama mucho la atención algunos personajes que aparecen como maestros, tanto en YouTube, en las redes sociales. Se autodenominan mesiánicos, o sea, son cristianos, creen en Jesucristo. Y lo que me parece tan extraño de estas personas, que también en cierta medida se han, entre comillas, se han sacudido, aparentemente, según ellos expresan, con su boca, han salido también de los judaizantes, pero les digo, lo que me llama la atención de ellos es que con tanta evidencia como esta, por ejemplo, y que a Pablo le dieron la diestra en aprobación, el mismo libro de los Hechos, cuando narra aquella reunión extraordinaria en asamblea para poner en paz la situación de ¿cómo se dice? Etiopía fue, se me cruzó,
donde hubo el problema de los judaizantes. Omar, recuérdame, ¿fue en Etiopía? Bueno, no recuerdo. Sí. Sí, Perdón. Dime. No, sí, adelante. Sí, ese conflicto fue resuelto allí y sale, vamos a decir, una resolución en boca de los apóstoles judíos. Entonces estas personas, estos maestros, solamente de la escritura del Nuevo Pacto asimilan como bueno y válido las enseñanzas de Pedro, de Juan, Santiago y todos estos apóstoles que trabajaron en la iglesia judía. No así con Pablo. De hecho, desprestigian mucho a Pablo y lo acusan de griego gentil, que ha contaminado el evangelio. Es sorprendente eso, hermano. En estos días escuchaba a alguien, uno de esos maestros, y todo el transcurso de el trazo bíblico que estaba dando, el estudio que estaba dando, fue muy bíblico, pero hubo un momento que señaló y acusó a Pablo junto con toda la congregación, porque cuando habló específicamente del verso que dice muchos falsos apóstoles han salido, él habló con la congregación en ese momento, ¿como quién? Y la congregación respondió, como Pablo. O sea, fíjate hasta dónde ha llegado esto. Y a pesar de tener estas evidencias de esa diestra, de ese aval de esos apóstoles para los de la circuncisión, aún así ellos niegan absolutamente hacer caso a las enseñanzas paulinas. Es increíble, hermano. Simplemente pensaba en voz alta y quise compartir con ustedes esa inquietud. Imagínate, no podemos hacer nada por ellos. Es justo lo que está pasando hoy en día. Y de hecho, también el dispensacionalismo, y más aún el hiperdispensacionalismo, o el ultradispensacionalismo, como se le llama, este sistema teológico, al buscar una división tan profunda entre Israel y la iglesia, aunque nosotros reconocemos que existe una cierta división en el sentido de que Israel era la figura, era la sombra, y la iglesia es la realidad, ¿sí? Ellos van más allá, de tal manera que ellos dicen es que existe un plan específico para Israel y un plan específico para la iglesia, de tal manera que ahora ven dos planes, dos formas de salvarse, dos objetivos de Dios, de tal manera que incluso llegan a decir que las escrituras, en algunos casos, sobre todo las escrituras del Nuevo Testamento, algunas son para la iglesia y otras son para Israel, para aquel Israel que rechazó al Señor Jesús y que, bueno, es solamente para ellos, aunque nos hace bien a nosotros, de alguna manera es lo que ellos predican. Hermano, estudiarlos, no sí, son para nosotros. Entonces, bajo esa excusa, quitan cosas del Nuevo Testamento, de manera que hacen, parecía ser como una dicotomía en la cual, pues, simplemente ellos quieren ver dos mensajes diferentes, sin darse cuenta de que están hablando del mismo evangelio. Fíjate, hermano, ¿qué sucede con este caso específico que yo te estoy hablando? No recuerdo el nombre. Si tuviera el nombre te lo dijera, para que ustedes todos los que están en la sala buscaran este señor. Pero él es diferente a lo que tú estás planteando ahora. Él plantea que la iglesia original, o sea, el origen de la iglesia es el judaísmo, es decir, lo que los padres de la fe, Abraham, entonces todo lo que ellos creyeron, porque también no le gusta llamar cristiano, ya que cristiano él lo relaciona al cristianismo persecutor de Roma, ¿entiendes? Y él lo que quiere es, estas son la gente del pacto, me parece, que juntan los dos, o sea, él entiende que hay un solo plan, hay una sola iglesia y que la componen los dos, pero que no hay ese evangelio para gentiles,
no existe, sino que los gentiles tienen que convertirse al judaísmo. Es decir, es un desastre, hermano, increíble, porque es todo el judaísmo prácticamente. Yo no entiendo, a veces se me disloca la cabeza porque no se circuncidan, son latinos, por ejemplo. También, de hecho, la visión federalista, que le llaman, que es la teología del pacto, también llevada a un extremo, ellos al final concluyen que es la consecuencia lógica de la teología del pacto. Cuando lo llevan a una consecuencia lógica, es justamente este extremo que se le llama la visión federalista, en la cual dicen, es que Jesús, nuestro Señor, funciona simplemente como un representante legal, pero en realidad tú tienes, aunque tú hayas tenido fe en Cristo, finalmente tienes que cumplir la ley. Y ellos justamente son los que predican que el Evangelio, la iglesia inicia con Israel, que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Exacto, sí. Y bueno, aquí vemos que cualquiera de las dos visiones, ya sea dispensacionalista o teología del pacto, llevada a un extremo, pues ya roza, o no es que roces, ya toca, ya distorsiona el Evangelio, el verdadero Evangelio, que es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Gracias, hermano, gracias. Mi hermano Juan también tenía una pregunta. Adelante, hermano. Sí, hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano, adelante. Bueno, en realidad ya te me adelantaste con la respuesta, con tu comentario final. Quería justamente tocar un poquito el tema ese, pero bueno, ya lo has explicado muy bien y lo has tocado acerca de, sobre todo lo que a mí más me ha tocado de cerca, que es al haber adoptado en su momento la teología dispensacionalista, y esta división que hacen, ¿no? Esta supuesta división que marcan entre los planes, los propósitos que Dios tiene para con Israel y para con la iglesia, hablando incluso, citando pasajes, como muy bien decías, que no son aplicables para la iglesia, aún en el Nuevo Testamento, ¿no? Y recuerdo muy bien cuáles son esos pasajes específicos que no tienen una aplicación, dicen ellos, en la iglesia gentil. Entonces, con todo lo que has estado exponiendo más temprano, Omar, este tema, ¿no? Que aquel que predique un evangelio diferente sea anatema. Bien acabas de decir vos, ¿no? No es que toque o roce, sino que entra, lamentablemente, en el terreno de la herejía. Me parece muy grave, y de alguna forma nos toca de cerca porque yo tengo gente muy conocida, al igual que ustedes, que han adoptado esta forma de comprender el propósito y el plan de Dios de una forma que Pablo nos dice que es hereje. Es fuerte, pero considerar o pensar que hay dos planes distintos, o que, peor aún, que la forma de justificación de un judío es demostrando sus obras, por lo cual les viene muy bien la epístola de Jacobo, Santiago, es terrible, porque está justamente está anunciando este sistema teológico una forma de justificación distinta a la justificación de los gentiles, de los creyentes, ¿sí? Y entonces, tratando de desmenuzar un poco ese punto, hermano, ¿no? Porque me parece grave, me parece que es una herejía. Hoy, gracias al Señor, que lo vemos claramente. Recuerdo bien cuando el Señor, en su misericordia, me iluminó un pasaje que después compartí con algunos hermanos allí en Hechos 15, justamente en el contexto de este problema, ¿no? Del problema de los judaizantes, donde Pedro dice algo así, 15:9, no lo tengo a mano para leerlo, pero creo que era en el 15:9 o por allí. Dice: antes bien creemos que nosotros seremos salvos de igual modo que ellos. Es tan determinante, es tan conclusivo, tan claro, tan inobjetable, digamos, lo que Pedro está diciendo,
Pedro justamente. Claro, justo, sí. No Pablo, sino Pedro justamente. Que Me dices que es Hechos 15, ¿verdad? Sí, por supuesto, Omar. Creo que es 15. Cuando comienza Pedro el discurso, o sea, en la asamblea, creo que es 15:8, 15:7, 15:9, por ahí más o menos. Creo que sería muy pertinente que si lo pudieras buscar, hermano. Yo no tengo, disculpa, una Biblia acá a mano. Me parece que es el 11, ¿no? Dice, Bueno, puede ser. Antes bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Tremendo, ¿no? Unos versículos antes. Esto desbarata muchas teorías de que hay una forma de salvación para judíos y otros para gentiles, ¿no? Pero por supuesto, y eso me tocó muy de cerca, porque yo durante un año adopté, enseñaba incluso, en su momento, mientras asistía todavía a la iglesia institucional, enseñaba dispensacionalismo, del cual hoy tendré que volver allí y pedirles perdón. Creo que no hay, tendré que pedirles perdón por lo que les enseñé antes de irme. Pero es lamentable. Fíjate que unos versículos, dos o tres versículos antes, dice también una frase muy paradigmática, Omar. Dice, y nada discriminó entre ellos y nosotros. No sé si los pudieras leer, porque es significativo eso. A ver, déjame ver si me ayudas a... ¿Tienes, ves mi monitor también? Sí, hermano. Sí, son unos 3 versículos antes, es ahí mismo, un poquito antes. Okay. Dice, en el 9. Desde el... Bueno, sí, desde el 7. Dice, después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese mismo yugo del que habla Pablo en Gálatas, como un yugo de esclavitud. Dice, ahora bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Dice, entonces toda la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sí, sin duda, hermano, es un pasaje que vaya, yo entiendo que Hechos es un pasaje básicamente de narrativa, pero que entremezcla muchos puntos teológicos al narrar las afirmaciones de los apóstoles, y en este caso concretamente de Pedro, que curiosamente él era el ícono de la predicación del evangelio a los judíos. Exacto. Sí, justamente, ¿no? Eso incluso hace más valioso, digamos, la apreciación o el testimonio de él, justamente, ¿no? Para afirmar que la salvación es de igual, es como dice allí, ¿no? De igual modo que ellos, seremos salvos por la fe de igual modo que ellos. También esa frase, y nada discriminó entre nosotros y ellos, eso de no hizo ninguna diferencia, creo que entiendo por el nada discriminó, como traduce la BTX, me parece muy significativo. En definitiva, resuenan las palabras allí de Pablo diciendo, y ya no hay judío ni griego, no, nada discriminó, ya no hay una distinción racial, pero esto es bárbaro, esto realmente. Yo no entiendo cómo es posible que, bueno, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero ¿cómo puedo decirlo justamente, no? Pero quienes han leído, han revisado y han elegido estas formas de traducción,
lleguen a semejantes conclusiones que no proceden del evangelio, de la verdad del evangelio, ¿no? No quiero ser más específico Claro. para no herir. No, sí, es que realmente para sostener esa posición no solamente tendrían que ignorar este pasaje, sino muchos pasajes en los cuales claramente Pablo declara que la única salvación es por medio de la fe a través de Cristo, que solamente que en el Evangelio de Cristo no hay distinciones entre judíos ni griegos, y estamos hablando de un buen número de versículos, entonces tendríamos que ignorar todo esto para llegar a esas conclusiones. Sin duda, pasa que aquí tiene justamente ese condimento especial de que es Pedro, justamente en el contexto en el cual se da esta narrativa y estas palabras de Pedro, es sumamente significativo, porque acá no hay formas, digamos, diferentes formas de interpretar, como sí podría llegar a suceder en otros pasajes que pueden estar envueltos en una nube un poquito más complicada de comprender. Acá Pedro está diciendo cosas que son, que no admiten dos formas de interpretación. O sea, en este pasaje en particular, Pedro está explicándonos justamente lo que muchos niegan. O sea, creo que este pasaje en particular es demoledor, porque acá no hay que hacer exégesis, acá hay que escuchar a Pedro lo que nos está diciendo y se terminó el asunto. Digo, es muy, pero muy significativo, y por supuesto que esta doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo está respaldada, pero lógicamente, ¿no? Digamos, ya desde... sin duda. Desde en adelante, así que por innumerable cantidad de pasajes. Así que bueno, ese era mi comentario porque lo viví bastante de cerca, hermanos, este problema, y vuelvo nuevamente al punto que planteaba, hermano, ¿no? de lo peligroso que es, porque realmente Pablo acá nos está diciendo que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema, y no deberíamos jugar con algo así. La verdad que es muy peligroso. Algo tan serio. Y vaya, y yo insisto, probablemente no necesariamente tenemos que ser groseros ni tajantes, pero sí claros y concisos, ¿no? Es decir, bueno, mi posición es esta y creo que no hay otro evangelio más, y me gustaría que usted viniera a reconocer esta verdad bíblica, pero finalmente me llama mucho la atención que Pablo llama falsos hermanos, como diciendo, son hermanos porque se hacen pasar por hermanos, pero en realidad son falsos. Y eso es muy duro, hermano, es muy duro, pero tenemos que reconocer que Pablo, de forma inspirada, pues está diciendo esto. Así es, hermano, así es. En el fondo quien lo está diciendo es el Espíritu Santo. No lo está diciendo. Me gustaría darle la palabra a mi hermano Necauri porque levantó hace rato su bandera. Permíteme un segundo. Gracias, mi hermano, por tu comentario, muy atinado, y gracias por todo lo que has comentado. De nada. Adelante, mi hermano Necauri. Buenas noches, Omar. Buenas noches, hermano. Buenas noches, mi hermano. Adelante. Gloria al Señor, Omar, que te permitió llevar estas palabras inspiradas de Pablo y explicarnos algunas cosas allí. A mí me gustaría agregar la respuesta a una pregunta que muchas veces nos hacemos. Tú hablabas de la tolerancia, de que ahora somos tolerantes en algunas cosas, ¿no? Pero a mí me gusta ver cómo Pablo habla a los corintios en 2 de Corintios capítulo 11, y dice que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dice, ojalá me soportarais un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios,
porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Jesús, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais. Y aquí habla de bien lo soportaría, y me gustaría ir más adelante al versículo 20. Más adelante ustedes, hermanos, pueden leer todo el capítulo, pero me gustaría ir al versículo 20, donde en el versículo 20 el hermano dice: porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno, y él sigue, ¿no? Se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. A veces nosotros también soportamos esas cosas. A veces el propio hermano Pablo nos está diciendo, bueno, si tú soportas esas cosas, bueno. Y a veces nosotros soportamos esas cosas, incluso soportamos por mucho tiempo ser esclavizados, explotados. Y el hermano habla, y vuelve un poquito atrás, de estos falsos, el versículo 13, de estos falsos apóstoles que hacen este tipo de cosas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Sabemos incluso ministros de Satanás disfrazándose como ministro de justicia, y nosotros también tratando y soportando este tipo de cosas, porque y es bueno que profundicemos un poco más en este capítulo de Segunda de Corintios, para que veamos cómo Pablo trata el tema de si yo lo soporto, si yo soporto porque él es débil, o sea, qué cosas voy a soportar, o qué cosas qué Cristo, qué Jesús, de qué Jesús me están hablando, hasta dónde debemos soportar estas cosas, o sea, qué debemos denunciar, qué no debemos denunciar. Decimos, bueno, pero es que si tú guardas el sábado, o tú crees que hay otro evangelio diferente, o hay otra manera de predicar el evangelio, como se ha tratado de explicar, se nos ha dicho, bueno, mira, lo que pasa es que no es que hay otro evangelio, sino que son 4 vías de exponer el mismo mensaje a diferentes pueblos. Pero tú le preguntas al final, pero bueno, ¿es por fe o mediante la fe? Y allí hay como un tema que ellos dicen, bueno, lo que pasa es que, como dice Omar, hay un plan para el pueblo judío y otro plan. O si no, este es el evangelio del reino, y este no es el evangelio del reino, sino que este es el evangelio de la gracia. Y no, lo que pasa es que este es el evangelio de Pablo. Y muchas veces, hermanos, nosotros debemos saber cuál es el evangelio. O sea, no debemos, y el propio Pablo en este capítulo en Corintios, él dice, bueno, probaos a vosotros mismos,
para ver si estáis en la fe. Y cuando Pablo también decía, para ver si he corrido en vano, no es buscando esa aprobación, como bien lo resaltó José Antonio y tú, Omar, sino viendo, bueno, pero yo he recibido de Cristo su palabra, pero también hemos podido, en el caso nuestro, haber sido mal enseñados. Porque todos los que estamos aquí hemos sido en algún momento mal enseñados. ¿Estamos exentos de otra mala enseñanza? De ninguna manera. Tenemos que estar ojo avisor, porque no estamos exentos de otra mala enseñanza. Tenemos que estar ojo avisor, ser como los de Berea, confirmar con las escrituras, ser más pacientes, o sea, ya no ser unos neófitos en cuanto a estas cosas, pero si tú soportas ser esclavizado, si tú soportas todo esto, es un asunto de que está muy bien explícito en una carta que se nos ha dicho en diferentes ocasiones que no es para la iglesia, que es la carta del hermano Jacobo en el capítulo 1, ¿sí? el versículo 25, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Hacedor de la obra, porque nuestras obras han sido hechas en el Señor. Y hay una ley de la libertad, que es la perfecta ley. Es esa ley de Cristo, la ley de la libertad. Y viendo, buscando, querer agradar al Señor en toda ocasión. Y el propio hermano Santiago, cuando leemos esto, el propio hermano Santiago nos dice, Jacobo, no hagáis acepción de personas en la fe de Jesús el Mesías. En el versículo 1 del capítulo 2. No hagáis. Y todavía aquí vemos que hay hermanos que se están reuniendo en sinagogas y ese tipo de cosas, pero no debemos hacer acepción de personas. Entonces, para finalizar y no hacer tan extensa mi intervención, hermanos, otro punto que me llama mucho la atención: no se nos debe conocer a nosotros sino por el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, no se nos debe conocer a nosotros como aquellos de la teología del Nuevo Pacto o aquellos de los que salen de las iglesias institucionales, porque regularmente las sectas, cuando comienzan las sectas, ellos hablan el Evangelio y otro tema. Pero si nosotros nos concentramos en eso que habla el hermano Jacobo, en esa perfecta ley, la ley de la libertad, en el Evangelio de Cristo, en presentar el Evangelio de una manera mansa y con la ternura del Señor, no debemos tener temor de lo que vemos en Judas, capítulo 1. Hermano, el versículo 3, Judas 1:3, donde dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, y los vamos a identificar, destinados desde antiguo para este juicio, que niegan, o sea, vamos, ¿verdad? Niegan a que nos exhorta el hermano que contendamos ardientemente por esta fe que nos ha sido dada. Y nos habla del Señor. Y nos dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos
los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, único y soberano Señor. Niegan la efectividad de la salvación, niegan la efectividad de la gracia, niegan a Cristo, son anticristos completamente. Entonces, hermanos, debemos ver el Evangelio una y otra vez. Debemos escucharlo una y otra vez. Y que no seamos nosotros iguales o caigamos o nos deslicemos después de haber oído, nos deslicemos a ser ecuménicos o a ser personas que muy bien toleremos un falso evangelio o toleremos cualquier tipo de estas cosas, sino que contendamos y defendamos la fe que nos ha sido dada. Amén, mi hermano. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias por tu participación, muy valiosa. Te agradecemos el tiempo que te has tomado en explicarnos. Me parece que es precisamente lo que venimos hablando y sí, efectivamente creo que debemos ser conocidos como aquellos que siguen a Jesús, como aquellos que tienen la Escritura por su regla de fe y vida. Desgraciadamente, estos eslogans son usados por muchos grupos y muchas sectas también, pero finalmente creo que la exposición de la verdad, la defensa del Evangelio, nuestro propio testimonio son las armas que usa el Espíritu para convencer al mundo y usar nuestra predicación para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No sé si algún otro hermano tenga alguna participación o comentario adicional. De no ser así, le pediría a mi hermano Fernando si nos puede despedir en oración. Abro tu micrófono, mi hermano. Hola hermanos, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, fuerte y claro, adelante. Bueno, gracias al Señor por la enseñanza de esta noche, realmente muy clara, sencilla, pero a la vez profunda. Gracias por los comentarios de los hermanos que me han sido de mucha edificación, hermano Nicauri, hermano Juan, hermano José Antonio, y tu enseñanza, hermano. Realmente agradecido a Dios porque en esta noche una vez más su luz nos está alumbrando. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque nos has permitido, Señor, comer de tu mesa. Señor, de lo que se ha hablado en esta noche, Señor, acerca de esta gracia que tú nos has mostrado, acerca de este evangelio suficiente en Cristo, Señor, acerca de esta libertad que tenemos en el Mesías, y acerca del compromiso que tenemos con esta libertad. Señor, acerca de hasta dónde nos puede llevar, Señor, el seguirte y el obedecerte. Oramos por nuestros hermanos que están de misión. Oramos por aquellos que tú has enviado a lugares donde hoy hay conflicto, a donde hoy hay luchas, a donde hoy se oponen al Evangelio. Y ellas, por ejemplo, estas hermanas que contó nuestro hermano, que se tatúan las manos para predicar tu palabra, Señor. Señor, oramos por todos esos hermanos alrededor del mundo, para que tú
les alcances gracia día a día, fortaleza y renueve su fuerza en el hombre interior. Gracias te doy, Padre, por todos mis hermanos, por mis hermanos que se esfuerzan tu palabra, por enseñarnos. Señor, día a día añade más hermanos a esta comunidad virtual que tú estás haciendo crecer, Señor. Señor, tú sabes que no perseguimos vanagloria humana, tú sabes que no perseguimos nada humano, sino que lo único que deseamos es ser sencillamente hijos tuyos, portadores de tu luz. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén.